Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias tiene el objetivo de ponerlo al tanto de los acontecimientos más importantes en el ámbito de la libertad de expresión y el contexto de derechos humanos en Honduras. El nuevo Código Penal entró en vigencia a pesar que fue anulado en una sesión extraordinaria de la oposición. Ahora empieza un tiempo de probar lo que queda en el sistema institucional. Organizaciones internacionales señalaron, horas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, las graves consecuencias a la libertad de expresión. Este 28 de junio se cumplieron 11 años del golpe de Estado en Honduras, ocurrido en el 2009. La estructura de ilegalidad se mantiene intacta y se fortalece con la impunidad. Continuaron los abusos policiales contra la población en esta semana, sin que se deduzcan las responsabilidades a los responsables, mientras las Fuerzas Armadas advirtieron el fin de semana que procederán a detener a cualquier persona que circule en las calles sin el permiso debido. Esto avisora una serie de violaciones a los derechos humanos. El 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a prevenirla, organizaciones nacionales denunciaron la gravedad en que se encuentran los privados de libertad, que a diario son sometidos a torturas a manos de militares. Y tal como se lo informábamos al principio, los diputados de oposición, que sumaron unos 67, se reunieron el pasado 24 de junio para anular por completo el nuevo Código Penal. La periodista Heidi Dávila nos trae un reportaje sobre este tema. Este 24 de mayo, mediante convocatoria a sesión extraordinaria, diputados de oposición votaron para la derogación del nuevo Código Penal. Acta número 01/2020. Se abre la sesión convocada por los diputados Luis Redondo, Dori Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez y Jorge Calix, con el objetivo de discutir sobre la entrada en vigencia del Código Penal. Sesión extraordinaria convocada para el día 24 de junio de 2020 a la 1 de la tarde. Se abrió la sesión con el quórum correspondiente establecido en la ley, presentándose varias manifestaciones de tipo verbal. Se presentó una moción por parte del diputado Carlos Zelaya para que la sesión extraordinaria fuese presidida por el diputado Denis Castro, Jorge Calix como secretario, Zoe Gandino como secretaria, y también se incluyó como vicepresidente a la diputada Dori Gutiérrez, al diputado Luis Fuentes y David Reyes, moción que fue aprobada por unanimidad. Queda aprobado y se ordena su publicación en el diario inmediata, en el diario oficial La Gaceta. Lejos del reconocimiento al uso de las normas jurídicas reglamentarias y constitucionales, el Congreso Nacional, dirigido por miembros del Partido Nacional, acusó a varios diputados ante el Ministerio Público por delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y delitos contra la forma de gobierno. Miembros de la oposición reaccionaron de la siguiente forma. En este caso, nosotros podemos ver que la Junta Directiva del Congreso Nacional no ha tenido la voluntad de poner en agenda de discusión la abrogación del Código Penal, que evidentemente sí une a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, o por lo menos a una mayoría, porque como hemos visto en esta sesión extraordinaria, lograron sobrepasar el quórum. El mismo artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional también le da potestad a una cantidad de la mitad más uno de los diputados para que también puedan convocar a este tipo de sesiones. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Esa ilegalidad
de que hablan algunos defensores de la dictadura. No es un tema de legalidad, es un tema de legitimidad. Nosotros nos debemos a la gente. De ninguna manera es aceptable pensar que 128 diputados, que la voluntad de 128 diputados pesa más que la voluntad de 9 millones de hondureños. Son millones los que hoy están pidiendo la no entrada en vigencia del Código Penal, la abrogación del Código Penal. También el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un recurso de inconstitucional ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia este 25 de junio, que entró en vigencia el nuevo código. Sectores ciudadanos y de sociedad civil se han pronunciado en apoyo a los diputados y reconocen la legalidad de la sesión extraordinaria, que no fue tomada en cuenta para la publicación de la Gaceta. Organizaciones internacionales señalaron las amenazas que tiene el nuevo Código Penal. Escuchemos a Alicia Quiñones de PEN International. El nuevo Código Penal, un camino para la censura, los riesgos que enfrentarían los ciudadanos en Honduras y sobre todo periodistas, comunicadores, si este Código Penal entra en vigor, en vigencia. Y esto es porque dentro de este documento legal se incluyen delitos contra el honor como el de injuria y calumnia con penas económicas y de cárcel, así como disposiciones específicas vinculadas a la responsabilidad penal en delitos cometidos durante el ejercicio del derecho a manifestarse. Y por ende, pues esto afecta el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información de asociación, entre otros. Esto, por supuesto, pone en riesgo el trabajo de los periodistas, de comunicadores, columnistas, articulistas y exhibe a un Estado que criminaliza la libre expresión y el acceso a la información, derechos básicos primordiales, pues en una democracia. Por ello, desde marzo de 2020 y con mayor énfasis en los meses de mayo y junio, organizaciones internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Azopodeu, PEN Honduras, PEN Internacional y PEN Canadá se han pronunciado en contra de las diversas disposiciones que se establece en este nuevo Código Penal y en relación a las situaciones críticas que vive el periodismo y los periodistas en Honduras. Todo esto, por supuesto, que genera un clima aún más castigado para el ejercicio de la libertad de expresión. Definitivamente no solamente nos preocupa mucho la implementación de este nuevo Código Penal. Claudio Ordóñez de la organización Artículo 19 señala que Honduras debe respetar los tratados y convenios internacionales de libertad de expresión. Y sobre los posibles efectos que podrían tener la implementación de este nuevo Código Penal. Uno, va en relación a que podrían generar un efecto inhibitorio para el ejercicio de los derechos y una vez que personas quisieran ejercer estos derechos podrían ver obstaculizado para dicho ejercicio. Otro punto que nos preocupa mucho es la inhibición para el periodismo en general, pero en particular para aquel periodismo crítico, aquel periodismo que busca sacar a la luz actos de corrupción, que busca sacar a la luz o dar información sobre la operación del crimen organizado y la posible colusión con funcionarios públicos, así como aquellos periodistas que investigan sobre la aplicación de los recursos públicos. También nos preocupa que los contenidos de este nuevo Código Penal pues, sean censurados cuando son discordantes con el discurso oficial. Por todo ello es que las organizaciones aquí presentes, a través de una carta que mandamos al Congreso el pasado 8 de junio, solicitamos que se suspenda la entrada en vigor y que se abra el debate público, que se informe y que se someta a consulta estos contenidos, apegándose al marco internacional de derechos humanos, considerando que hay muchas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que están dispuestos a debatir y a analizar estos contenidos, dado que una norma penal tan importante como un código penal es sustancial para el fortalecimiento de la democracia o bien sustancial para ahondar en la crisis política y social en la que ya se encuentra el país. Emmanuel Colombier de la organización Reporteros Sin Fronteras destacó que este tipo de
legislaciones como el nuevo Código Penal trae consecuencias graves para la libertad de expresión en los países de América Latina. Escuchemos lo que señala. Pues sí, la criminalización del periodismo es una arma sin balas. En varios estados americanos se apela a mecanismos legales para infligir medidas desproporcionadas contra periodistas o medios y con eso castigar a los que resultan molestos y amedrentar el ecosistema periodístico como un todo. La región alberga numerosos casos en los que el derecho penal o del sistema judicial en su conjunto se usa para castigar al periodismo. Empresarios, gobernantes y funcionarios públicos se arman contra el ejercicio del periodismo libre o la libertad de expresión. Hay un grupo de países que han ido derogando, modificando los delitos de difamación, de injuria y desacato en bien del interés público, como por ejemplo Uruguay, México a nivel federal, Argentina, Jamaica u otros países del Caribe. En total son 12 países. Pero sin embargo, sigue habiendo más de una decena de países con legislación penal en estos temas, países que todavía mantienen la figura de difamación e injurias a nivel penal y claramente lo usan. En el caso de gobiernos autoritarios con funcionarios que no quieren ser ni cuestionados ni pasar por ningún tipo de control, lo usan para criminalizar la investigación periodística y eso se vuelve un mecanismo más agudo de persecución, ¿no? Por su parte, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos hizo un contexto de la situación que están pasando los periodistas y comunicadores sociales a nivel nacional. Entre las cosas más importantes señaló que el acceso a la información está súper restringido en el marco de la pandemia por COVID-19. Además, hay amenazas graves solamente por preguntar datos sobre la pandemia y hay también cierre de programas obligados tanto por falta de la pauta publicitaria como por las restricciones que están teniendo los periodistas para movilizarse y estar al tanto de las noticias y hacer coberturas periodísticas a nivel nacional, especialmente en el interior del país. El 26 de junio de este año se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas contra la Tortura, siendo Honduras uno de los países donde más se aplican estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que los privados de libertad están sometidos a un régimen de torturas ahora que los centros penales también están siendo manejados por las Fuerzas Armadas. La Asociación de Familiares de Privados de Libertad han señalado que en el primer batallón de infantería se está aplicando las torturas y han denunciado estos hechos ante el Estado de Honduras, pero todavía no hay consecuencias para los responsables. A través de una campaña mediática por redes sociales y por otros medios de comunicación, las Fuerzas Armadas anunciaron que detendrán a cualquier persona que violente las restricciones por COVID-19. Sin embargo, cada vez que la policía militar interviene en este tipo de acciones, vienen las graves violaciones a los derechos humanos. De ahí que se advierte que podrían incrementarse este tipo de acciones sin que haya deducción de responsabilidades. Las organizaciones de derechos humanos han señalado que el alto mando de la policía y del ejército deben controlar a los subalternos y el Ministerio Público deducir las responsabilidades. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho ninguna acción contra los responsables de estos actos deleznables que ponen en precario la vida de las personas. Este 28 de junio de 2020 se conmemoraron los 11 años del golpe de Estado en Honduras que ocurrió el 28 de junio del 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. Estos actos quedaron en la impunidad. Los golpistas no fueron castigados. Los militares que participaron en el golpe de Estado todavía gozan de impunidad y se les aplicó una amnistía amplia e incondicional por parte del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el año 2010. Mientras los Estados Unidos continúan metiendo manos en Honduras. En aquel entonces financió el golpe de Estado y ahora mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, que llegó tras un periodo de elecciones
en el año 2017 con fraude electoral. Y por hoy hemos llegado al final de esta edición de Pasos de Animal Grande Noticias. Muchas gracias por su atención. Para tener más información sobre estos casos, visita nuestro periódico digital pasosdeanimalgrande.com, el periódico especializado en derechos humanos. No deje de visitarnos.